¿Qué tal? Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio de Casa de Vida. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y que sea Él dirigiendo este estudio para nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque una vez más nos permite reunirnos como iglesia en este estudio de Casa de Vida, Señor. Permite que este mensaje sea de grande bendición para la vida de mis hermanos, que quede sembrado en sus corazones y que no solo lo oigan, sino también lo apliquen en sus vidas cotidianas. Señor, yo pongo en tus manos este mensaje, este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén y en el amén. Bueno, estudiar la Biblia, sin duda alguna, es muy importante para nuestra vida cristiana. Sin embargo, ¿te has preguntado por qué muchas veces es difícil entenderla? Hay veces perdemos el entusiasmo, perdemos la dedicación o el hábito de leerla por dos razones. La primera pudiera ser, creemos que la Biblia es solamente para los teólogos, para los expertos o para aquellos entendidos. O número dos, la Biblia puede ser un libro muy pesado porque contiene muchas palabras difíciles de comprender o de discernir. Bueno, por estas dos razones puede que tú te estés desmotivando para seguir estudiando la palabra. Sin embargo, déjame decirte algo. Lo más importante que debes de hacer antes de empezar a estudiarla es que el Espíritu Santo obra en tu vida. Es la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, dice lo siguiente: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no tiene su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Así es, si para ti la Biblia es difícil de comprenderla en primera instancia, pídele al Espíritu Santo que te dirija, que te dé entendimiento, que te mande sabiduría, que te quite el sueño, que te quite el aburrimiento, etcétera, etcétera. Así es, debemos considerar al Espíritu Santo antes de estudiar la palabra de Dios. Interpretar la Biblia no solo es un asunto de revelación, sino que también requiere un estudio diligente y consistente para el entendimiento de los textos. Por ejemplo, al tú querer conducir un vehículo, no te basta solamente con tener la licencia y los permisos necesarios para conducirlo. También necesitas saber la ley de tránsito y todo lo que implica el manejar este auto para no tener problemas con las autoridades. Lo mismo pasa al estudiar la Escritura. No basta solo leerla, tenemos que estudiarla, escudriñar y profundizar en ella. ¿Por qué es importante interpretar la palabra de Dios? Por tres sencillas razones. Debemos interpretar la Biblia porque es nuestro deber como cristianos saber y entender qué quiere decir nuestro Dios en estos pasajes. Segunda, no caer en malas interpretaciones ni falsas enseñanzas o herejías debido a falsas doctrinas o malas interpretaciones. Y tercero, evitar la división de grupos cristianos o caer en sectas o en desviaciones de la fe en Cristo Jesús. Por estas razones es indispensable interpretar las Escrituras. Y bueno, tenemos una herramienta que Dios la permitió para el estudio de su palabra, que es la hermenéutica. La hermenéutica viene del origen griego hermeneuben, que significa interpretar. Es el arte de interpretar las Escrituras. El apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, del 15 al 16, dice lo siguiente:
También nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, los ignorantes e inconstantes, los inestables, tuercen como también los otros, las escrituras, para su propia perdición, o sea, destrucción. Aquí implícitamente el apóstol Pedro nos exhorta a interpretar y estudiar a profundidad las escrituras. ¿Cómo? A través de la hermenéutica. El apóstol Pedro nos advierte que debemos de interpretarlas para no caer en desviaciones o en falsas enseñanzas. Debido a nuestra condición humana, caída, pecadora, no debemos de acomodar la Biblia a nuestros propios deseos ni concupiscencias, sino al contrario, adaptarla a la perfecta y plena voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hoy te quiero enseñar tres pasos muy sencillos de la hermenéutica para poder interpretar las Escrituras. El primer paso, toma nota, es estudiar el origen del texto. Así es. Debemos de comprender el texto como su origen, es decir, contextualizado. Debemos estudiar quién escribió ese texto, hace cuánto fue escrito ese texto. También debemos de estudiar étnicamente qué grupos estaban en aquel entonces, geográficamente en qué lugar se dio a cabo ese texto, qué lenguajes hablaban en aquellos tiempos, si hebreo, arameo, griego, cuál era la situación sociopolítica, religiosa de aquel entonces. Debemos estudiar el texto anacrónicamente, es decir, qué pasó en aquel entonces originalmente. Esta idea contextual nos va a dar un origen de dónde surge esta palabra. ¿Ok? También el segundo principio, el segundo paso que te quiero enseñar en esta tarde es extraer los principios bíblicos de ese pasaje. Recordemos que la palabra de Dios es cristocéntrica, de Génesis a Apocalipsis. Es decir, la Biblia no es un libro que viene aislado en segmentos, sino es un completo cuadro, la Biblia es integral. Es decir, Génesis tiene que ver con Apocalipsis, los evangelios tienen que ver con los libros proféticos, todo está entrelazado. Entonces, para interpretar la Biblia, el segundo paso es extraer los principios bíblicos, pero de forma integral. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, vamos a realizarlo tal vez con una Biblia de concordancias que nos pueda ayudar a sistematizar los principios bíblicos, es decir, del pasaje de Génesis 3:15 que habla sobre el plan de salvación de Dios con la simiente de Cristo, se relaciona con Juan 3:16, que es Jesucristo, el cumplimiento de esa simiente. Esos versículos tienen una relación, ¿ok? ¿Y cuál es el principio que podemos sacar de esa relación? La salvación de Cristo, así es. Muchos pasajes hablan del amor de Dios, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, incluso el plan de Dios de salvación también habla del perfecto amor de Dios. Todos esos pasajes los podemos relacionar como un rompecabezas y unir para extraer ese principio, como es el amor en este caso. También, por ejemplo, si vemos algunos pasajes sobre
si tú observas a la mujer de tu prójimo y la estás deseando, ya estás cometiendo adulterio en tu corazón. O ten cuidado de no andar en malas compañías para no caer en pecado. Todos esos pasajes, nos hablan de la tentación y el pecado. Entonces, ¿qué principios sacamos de ahí? El pecado, la tentación. El segundo paso es es sencillo, es tener concordancias de varios pasajes para extraer principios, sea amor, salvación, pecado, la caída, etcétera, etcétera. Bueno, y el tercer paso que yo te quiero enseñar en esta tarde es aplicar este consejo, esta palabra que Dios te da a tu vida personal. Eso lo conocemos como exégesis, lo que tú sacas de ese pasaje, lo que Dios te habló, lo que Dios te reveló en ese pasaje, te lo apropias. ¿Ok? La palabra dice que no solamente debemos de ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Es por eso que la palabra que hemos estudiado, interpretado, debemos de llevarla a la práctica, porque la fe sin obras es muerta. Bueno, pues espero estos 3 pasos de la hermenéutica te hayan servido para poder interpretar la palabra. Vamos a recordarlos brevemente. El primero es estudiar el texto desde su origen. El segundo es extraer los principios bíblicos con diferentes concordancias, estudiando la Biblia sistemáticamente. Y el tercer paso es aplicar ese pasaje en tu vida personal. Bueno, algunos materiales que te pueden servir para poder interpretar la Escritura. Yo te recomiendo que adquieras diccionarios bíblicos, que adquieras atlas bíblicos, Biblias de concordancia, diccionarios en hebreo, en griego. Puedes también adquirir Biblias de estudio. Todos estos materiales te van a ayudar mucho para tener una mejor interpretación de las Escrituras. También te recomiendo este libro, Cómo estudiar e interpretar la Biblia, de R.C. Sproul. En este libro podrás abordar más aún de este arte que es la hermenéutica para interpretar la palabra de Dios. Bueno, como conclusión, hermanos, ¿por qué interpretar la Biblia? ¿Por qué interpretar la Biblia, hermanos? Porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Dios, aunque hemos leído la palabra muchas veces, cada vez que la leemos, Dios nos habla de manera diferente, pero el mensaje es el mismo, la esencia de la palabra es el mismo, y debemos de interpretar la Biblia porque es nuestro deber como cristianos guardar esa sana doctrina y la fe correcta encaminada en Cristo Jesús. Bueno, hermano, espero este pequeño estudio haya sido de grande bendición para ti. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo estudio.